Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy buenas tardes. Bueno, puede sonar mejor todavía. Buenas tardes, hermanos. Ahora sí suena como la iglesia del Valle. Qué gozo poder estar aquí de regreso con ustedes nuevamente y compartir estos 3 días que hemos de pasar juntos. También queremos darles una cordial bienvenida a aquellos hermanos, hermanas y amigos que se nos unen a nosotros a través de los medios de comunicación. Sean todos cordialmente bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo desde la iglesia del Valle de San Fernando. Y queremos invitarles a aquellos que nos ven en esta hora que puedan acercarse aquí, si no esta noche, mañana nuevamente por la noche y el sábado por la mañana y por la tarde. Esta serie es una serie que lleva por título El sermón de profecía de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque ya hemos orado, mi costumbre es entregarme en las manos del Señor antes de abrir su santo libro. Aquellos que puedan acompañarme, vamos a arrodillarnos. Los que no puedan, inclinen las rodillas de su alma. Amante Padre y Dios nuestro, bendito, glorificado sea tu nombre en esta hora. Hemos venido aquí con la expectativa de escuchar tu voz hablando a nuestros corazones. Queremos que las palabras que el Señor Jesucristo habló hace tantos años, siglos atrás, en su último sermón profético, hoy puedan hallar cabida en nuestros corazones y entender que todo lo que el Señor Jesús dijo se está cumpliendo hoy delante de nuestros ojos. Y todo esto sabiendo que tú tienes un plan para nuestra vida y que nos alertas de las cosas que están sucediendo y vendrán aún para que nos preparemos para encontrarnos contigo en paz. Me entrego en tus manos, te pido que tú me uses como instrumento para compartir tu verdad y bendice a cada persona aquí presente, aquellos que a través de los medios de comunicación están escuchando este mensaje también, que no sean chasqueados, sino que al contrario puedan decir, valió la pena escuchar las palabras del Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre sacrosanto de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. El último sermón de nuestro Señor Jesucristo, en la última semana que Él estuvo vivo en esta tierra antes de su crucifixión, lo predicó a un grupo selecto de personas, sus discípulos, y lo hizo sentado desde el monte de los Olivos. El monte de los Olivos queda frente al monte de Sión, también conocido como el monte del templo. Actualmente, si uno se para
en el Monte de los Olivos, todavía hay olivos, algunos desde la época de nuestro Señor Jesucristo, pero enfrente casi parece poderse tocar de tan cerca que está, se encuentra la magnífica estructura de lo que hoy se conoce como la mezquita del Domo de la Roca, un templo árabe, musulmán, en el mismo lugar donde antes se levantaba majestuoso el templo de Jerusalén, el templo del Dios vivo. Y Jesús visitó el templo por última vez. Dijo unas palabras muy tristes. Incluso hasta lloró sobre Jerusalén, viendo la hermosura de la ciudad y del templo. Lloró desconsoladamente y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a cuantos te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Y entonces las palabras más tristes: vuestra casa, el templo del Dios vivo, os es dejada desierta. Cuando Jesús se retiró del templo, la presencia del Todopoderoso se apartó para siempre de ese lugar que había sido bendecido con la misma presencia de Dios. El honor más grande de ese edificio no solamente fue tener la Shekinah, la gloria de Dios en medio de los querubines de oro del arca del pacto en el lugar santísimo, pero la gloria más grande fue tener la presencia del eterno Hijo del Dios eterno en ese templo. Pero la Escritura dice: a los suyos vino, y los suyos ¿qué? No lo recibieron. Y al apartarse Jesús del templo, llorar sobre él, ahora sobre el Monte de los Olivos, predica su último sermón por pedido de los discípulos, lo que precipita la exposición de este sermón profético es la pregunta de los discípulos, y esta fue inspirada por palabras terribles que hablara el Señor Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 24. Si leemos un poquito antes del capítulo 24, los últimos versículos del capítulo 23, versículo 37 al 39, dice así. Y estas son las palabras que acabo de mencionar. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta aquel día en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando Jesús salió, y ahora el versículo 1 del capítulo 24, y cuando Jesús salió del templo por última vez y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, los magníficos edificios del templo. Para los judíos, el templo era un orgullo nacional.
le había tomado al rey Herodes 46 años engrandecer y embellecer ese edificio, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y ahora Jesús declara: ¿veis todo esto? Versículo 2. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. A la pregunta ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?, el Señor responde con una lista de señales, de cosas que habrían de verse justo antes de que Él estuviera por venir de regreso a esta tierra. Y lo primero que Jesús les dijo fue: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Antes de entrar aquí esta noche, estuve buscando en mi teléfono una búsqueda en Google: falsos mesías actuales. Falsos mesías actuales. En los últimos años han proliferado personas que dicen ser el Cristo. Algunos han llegado a ser muy famosos, con muchos seguidores, otros no tanto. Estaba viendo algunos que me impresionaron porque se visten como si fuera Cristo, con el mismo manto que usaba el Señor Jesús, con la capa colgada sobre su hombro, se dejan la barba como Él, el pelo como Él, y dicen ser el Cristo. Uno de ellos dice ser la encarnación de Cristo. Y este hombre, estaba leyendo yo en las noticias, tiene más de 100,000 seguidores que creen que Él es la encarnación de Jesucristo. Él dice haber vivido en otra vida y recordarse todo lo que sucedió. Dice que Él nació en Belén de Judea, hijo de María y de José, y que se crió en Nazaret, que se casó con María Magdalena. Esto dice este falso Mesías, el falso Cristo. Y que Él puede hasta el día de hoy realizar milagros. Le preguntaron detalles de su vida supuestamente antigua y comenzó a dar muchos detalles de cosas que no están en la Biblia.
una cosa que me impresionó es que le preguntaron, ¿podrías decirnos qué pasó desde los 12 años de edad cuando Jesucristo fue presentado en el templo hasta los 30 años de edad cuando él fue bautizado? Lo tomó por sorpresa la pregunta que le hicieron los periodistas y respondió, de esa parte de mi vida antigua no tengo recolección, no me acuerdo. Ese es uno. Estaba viendo en la enciclopedia o Wikipedia del Internet, más de 250 personas han pretendido en los últimos 10 años ser el Mesías, el Cristo, cumpliendo exactamente las palabras del Señor Jesús. Algunos de ellos muy famosos. Uno de ellos, puertorriqueño, dijo que no iba a morir, que iba a seguir vivo, pero ya se murió. Y así sucesivamente. Las palabras del Señor Jesús se han cumplido al pie de la letra. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hay mesías falsos en el Japón, en Corea, en la China, en América Latina, en el Caribe, en Europa, en Asia. Hay uno actualmente en Israel que dice ser una encarnación del Mesías. Dice haber predicho la guerra que venía entre Israel y Gaza, y mucha gente le sigue. En Israel, más de 10,000 personas creen que él es el Mesías que habría de venir, entre judíos y muchos así llamados cristianos. Las palabras del Señor Jesús se han cumplido al pie de la letra. También él dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Siempre ha habido guerras en la historia de la humanidad, pero últimamente, simultáneamente, hay guerras en una cantidad de países en este mismo momento. Entre esos, la más famosa, que casi eclipsó la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya lleva 2 años, en febrero de este año se cumplieron 2 años de esa guerra. La que eclipsó a esa, por supuesto, es la guerra entre Israel y la Franja de Gaza, después del ataque de los Hamas, de los palestinos, sobre un kibutz en el sur de Israel, donde llevaron rehenes, mataron a más de 1,200 judíos, y Israel respondió con la guerra que todavía está en pie. Eso sucedió el 7 de octubre del año pasado y todavía no termina. Solo que los judíos perdieron en ese ataque 1,200 personas que mataron los terroristas que atacaron. Pero Israel respondió con una guerra que ya lleva más de 40,000 muertos en retaliación, en venganza por el ataque inesperado. Esa guerra está tomando proporciones impresionantes porque ahora hay otros países que están envueltos. Uno de ellos Siria, otros de ellos Irán. Y
todo se mira como que esto puede escalar a una guerra mucho más grande que la que se está peleando en Israel. Aquí copié sobre las guerras que se están llevando a cabo en este mismo momento en distintos lugares del mundo. En lo que va de este siglo, es decir, del año 2000 en adelante. Guerra en Etiopía. Déjenme buscar aquí la diapositiva. $10 conflictos actuales en el 2024 que debemos monitorear. Número 1, la guerra entre Israel y Gaza. Número 2, la guerra que se está ampliando en el Medio Oriente. Número 3, la guerra en Sudán, África. Número 4, la guerra entre Ucrania y Rusia. Número 5, la guerra entre Birmania y Etiopía. Número 6, la guerra en el Sahel. Número 7, el conflicto terrible interno en la República de Haití. Número 8, ese es el 8. El 9, guerra en Armenia y Azerbaiyán. Y el conflicto que viene escalándose desde hace algunos años, pero en los últimos meses se ha puesto más tenso, el problema entre Estados Unidos y China. Por supuesto, hay otras guerras como la guerra de Corea del Norte con Corea del Sur, que tiene años de estarse realizando, y muchos otros conflictos en distintos lugares. Pero estas 10 que en este mismo momento están sucediendo, nos dicen que las palabras del Señor Jesús se están cumpliendo literalmente. Guerras y rumores de guerra. Ahora, alguien puede decir, bueno, pastor, pero ¿cómo es esto señal de la venida de Cristo? Si siempre ha habido guerras en el mundo. El siglo pasado vio las 2 guerras más grandes en la historia de la humanidad. La Primera Guerra Mundial, donde murieron entre 3 y 5 millones de personas. La guerra de 1914 a 1918. Pero la Segunda Guerra Mundial superó tremendamente porque prácticamente el mundo entero estuvo de un lado o de otro lado del conflicto. Murieron entre 80 y 85 millones de personas. El 90% de eso fueron civiles, no soldados. Es decir, afectó de una manera tremenda las muertes por los ataques de los 2 bandos. El mundo entero estaba dividido entre 2. Eso fue el siglo pasado, la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 a 1945, que terminó con la explosión de las bombas atómicas en el Japón después del ataque de Japón a Pearl Harbor contra Estados Unidos, que era uno de los aliados en esta guerra, y esas bombas barrieron, desmenuzaron, dejaron polvo 2 ciudades completas en Japón, la ciudad de Hiroshima y la ciudad de Nagasaki. Por primera vez se vio los efectos de las bombas atómicas, las bombas nucleares. La pregunta es, bueno, si siempre ha habido guerras, ¿por qué esto va a ser una señal de la venida del Señor Jesús? El versículo 8, Jesús dijo,
todo esto será principio de dolores. Y la palabra usada aquí, dolores, es dolores de parto. Esta es la palabra que se usa en el idioma original, dolores de parto. El apóstol Pablo también usa la misma expresión en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 1 en adelante dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, cuando menos lo esperan. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí se usa la misma expresión, como dolores a la mujer encinta, es decir, dolores de parto. La misma expresión que usó el Señor Jesucristo. Todo esto será principio de dolores. Ahora, los dolores de parto indican que el evento esperado está cercano. Cuando una mujer está embarazada, sabe que más o menos son 9 meses hasta que nazca el bebé. Pero se puede adelantar o se puede atrasar. No se sabe exactamente el día y la hora, pero se puede tener una idea aproximada. El médico le dice a la mujer embarazada: el bebé va a llegar alrededor de tal fecha. Le llaman en inglés el due date, la fecha señalada para el parto. No es algo exacto, pero es cercano. Sin embargo, el día y la hora nadie lo puede predecir. Pero cuando comienzan los dolores de parto, se sabe que ahora sí ya viene, ¿verdad? Les pregunto, ¿qué indica cuando está más y más y más cercano el nacimiento que se espera? El dolor. ¿En qué sentido? Que el dolor se hace más intenso y las contracciones se hacen cada vez más frecuentes, más seguiditas. Comienzan cada media hora, después cada 20 minutos, cada 15, cada 10, pero ya cuando comienzan una seguidita tras otra y el dolor se hace más fuerte y más intenso, hasta lo miden con una manera de medir el dolor y dicen: uy, ya está en 7, ya está en 8. Es decir, la intensidad del dolor y la frecuencia. Y eso es lo que sorprende en las predicciones del Señor Jesús, las señales que Él dejó, que las guerras se hacen cada vez más intensas y más frecuentes y amenazan con envolver al mundo entero, tal como Jesús lo dijo, rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Porque hoy en día hay cantidad de países que tienen la bomba nuclear. Antes solamente Estados Unidos lo tenía, después Rusia lo consiguió, pero ahora hay más de 60 países en el mundo que tienen acceso a apretar un botón y poder hacer volar una ciudad o la mitad de una nación entera. Por eso son tan intensos estos conflictos. Todo esto, dijo Jesús, sería principio de dolores. Pero ¿qué más mencionó él? Allí en Mateo 24 dice: guerras, rumores de guerras, pero luego dice:
habrá, versículo 7, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Pestes, otra palabra para pestes es pestilencia. Otra palabra que se le ha dado últimamente es pandemias. Y nosotros estamos muy acostumbrados a ese término. Yo puse en el celular para buscar en Google lo que tiene que ver con pandemias. Y le puse pandemias del siglo XXI. Esta categoría tiene 20 páginas de las pandemias o de las epidemias solamente de lo que va del 2000 hasta el 2024, en los últimos 24 años. Y ahí lo pueden ver por orden alfabético. Brote de cólera en Haití, brote de cólera en República Dominicana, brote de cólera en Yemen, brote de gripe A del 2020 al 2021, brote del virus Nipah en el 2018 en Kerala, Cándida auris, otra epidemia, coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio. Eso fue lo que dio el comienzo a la epidemia que se transformó en pandemia del coronavirus 19. ¿Ok? Es decir, vinieron 18 antes que esa, una tras otra, y fue mutando hasta que la más terrible y mortífera fue el coronavirus o COVID-19. Después de allí han seguido más y eso no se ha acabado. Todavía hay gente que muere del COVID. Todavía. Y en muchas familias han perdido seres queridos por esto. En la letra E sigue epidemia del 2013 al 2014 de chikungunya. Epidemia de cólera en Mariupol el 2022. Epidemia de dengue en Argentina. Epidemia de dengue en Paraguay. Epidemia de dengue nuevamente se repite en Argentina en el 2016. Y luego, este año, otra vez en Argentina, otra epidemia de dengue, ahora en el 2024. Epidemia de ébola. Del 2018 al 2020. Epidemia de gripe A, H3N2, del 2021 al 2022. Epidemia de mucormicosis en el 2021. ¿Qué es una epidemia? Una epidemia es una enfermedad que se expande en un territorio que puede abarcar una región geográfica muy grande, a veces naciones enteras y a veces más de una nación, como fue la epidemia o como es la epidemia del coronavirus. Epidemia de síndrome respiratorio agudo del 2002 al 2004, eso fue el SARS anterior. Epidemia del virus Zika del 2015 al 2016. Y por supuesto la pandemia del SIDA, que todavía existe. El hecho de que ya no aparece tanto en las noticias es porque se ha encontrado algo como tratarla, pero todavía miles de personas mueren anualmente. Lo mismo que con el COVID.
Fíjense, solamente en los últimos 20 años, la cantidad de pestes, de pestilencia, de epidemias, de pandemias que se han dado alrededor del mundo. ¿Se cumplen o no se cumplen las palabras del Señor Jesús? Tal como Él lo dijo, habrá pestes. Pero luego dice hambres. Busqué la palabra hambres en el buscador. Y miren lo que dice con respecto a hambres. Hambruna en África. Bueno, vamos a comenzar con el año 2000. Hambruna en Etiopía. Esas imágenes que nunca se nos van a borrar de la mente de hace 20 años atrás. Los niños muriéndose de hambre con el estómago extendido y delgaditos por falta de alimentación en Etiopía. Y esa situación fue empeorada por la guerra entre Eritrea y Etiopía. Luego, 2.7 millones de personas murieron por el hambre en el Congo, la famosa hambre del Congo en el 2004. Luego, en el 2005, hambruna en Sudán. Luego, en el 2006, hambres en Nigeria y África Occidental por la crisis alimentaria. En el 2011 y 2012, hambruna en Somalia, provocada por la sequía de África Oriental, desde el 2011 al 2012. Luego sigue hambruna en África, en el 2012, en los países de Senegal, Gambia, Níger, Mauritania, Malí, Burkina Faso, por la tremenda sequía del Sahel. Millones de personas murieron en esta hambruna. En el 2016 y sigue hasta el momento del 2024, hambruna en Yemen derivada de la guerra civil yemení y el bloqueo del Yemen por parte de Arabia Saudita. Ya van más de 85,000 muertos en este año por la hambruna en el Yemen. Hambruna en el Sudán, en Somalia y en Nigeria. En el 2020, hambruna en Tigray y en Etiopía. En el 2021, todo esto está en una diapositiva allí, pero no la podemos proyectar, pero todo esto lo tengo. Y cada una de estas, una puede cliquear y leer las noticias de la terrible hambre que azotó esas regiones del mundo. En el 2021 hasta el presente, la peor de todas es la hambruna en Madagascar. Es una isla de habla portuguesa en la costa del África Oriental. En el 2023, la guerra en octubre en adelante hasta el presente 2024, una hambre terrible en la zona de la Franja de Gaza. Y ustedes han visto los camiones alimenticios que no los dejaban entrar, llevando comida, la gente literalmente muriéndose de hambre. Nuevamente, las palabras del Señor Jesús se cumplen al pie de la letra. No hay duda alguna de que las palabras de Cristo las tenemos delante de nosotros en cumplimiento simultáneo. También Jesús habló de terremotos en diferentes lugares. Si buscamos en el mismo sermón profético del Monte de los Olivos en San Lucas, en el capítulo 21, agarra o agrega el evangelista Lucas algunos detalles más de lo que el Señor Jesús mencionó. Dice en el versículo 11 de Lucas 21, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres
y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Y luego, en el versículo 25 agrega, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Qué interesante. La gente asustada, o como dice aquí, angustiada por el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor de las cosas que vendrán en la tierra. ¿Por qué las olas y el mar van a asustar a la gente que está en la tierra? En todo caso serían los que están en el mar, en los barcos. Pero aquí dice que la gente estaría espantada por el bramido del mar y de las olas gigantescas. Ya nosotros sabemos, antes eso se llamaba maremoto, pero ahora se le da con el nombre japonés de tsunami. Y realmente es impresionante los grandes terremotos en distintos lugares, acompañados de tremendas manifestaciones de olas gigantescas que arrasan a los seres humanos. Si buscamos aquí en Google nuevamente, vamos a ver algunos de los terremotos más graves en lo que va de este siglo. Se titula esta diapositiva Los terremotos más graves del siglo XXI. Y solamente pone los 10 más graves en lo que va de este siglo. Y en gravedad se refiere no solo a la intensidad del terremoto, a veces acompañado de tsunami, pero también a la cantidad de vidas que cobró ese terremoto. El número 1 es el famoso terremoto, maremoto, tsunami de Sumatra y Java en Indonesia, en el mar. El terremoto fue mar adentro, pero trajo una ola tan gigantesca que hasta el momento ha sido el desastre más grande en la historia de la humanidad. En cuestión de 7 minutos, las olas gigantescas del tsunami arrasaron las costas y cobraron más de 300,000 muertos en cuestión de 7 minutos. Sucedió el 26 de diciembre del 2004. Le siguió en intensidad y en desastre el terremoto de 9.1 grados en Japón. Por cierto, tanto el tsunami y terremoto del océano Índico, como el terremoto de Sendai en Japón, fueron pero tan desastrosos y tan fuertes que las ondas sísmicas sacudieron literalmente el planeta Tierra. Se registró movimiento sísmico en todos los continentes del mundo. El terremoto de Japón de 9.1 grados fue el 11 de marzo del año 2011. Más de 22,000 muertos. Luego siguió
en gravedad el terremoto de Chile, el 27 de febrero del 2010, en gravedad, 8.8 grados. Le siguió el terremoto de China, 87,000 muertos, el 12 de mayo del 2008. Luego, el de Turquía y Siria, en Siria, Turquía y Siria, porque abarcó ambos países, más de 50,000 muertos, y esto fue el año pasado, el 6 de febrero del 2023. Todavía están sacando escombros de este terremoto y tiene ya un año que sucedió. El próximo fue el de Cachemira en Pakistán en el 2005, y esto es en intensidad, más de 76,000 muertos en el 2005. El de Haití en el 2010, 225,000 muertos. ¿Saben lo que es eso? Casi un cuarto de millón de personas perdieron la vida en Haití. Eso fue en el 2010. Y uno de los últimos, este año pasado, el de Marrakech, en Marruecos. Un terremoto que sucedió el 8 de septiembre del año pasado. Destruyó ciudades completas. El terremoto rompió una represa que barrió 2 ciudades por completo en Marruecos. Miles y miles de muertos. La intensidad de estos terremotos cada vez es peor. Nunca antes se había visto en la historia terremotos de más de 9 grados en la escala de 10 de Richter. El número máximo son 10. Y cuando llega a 10 no queda nada en pie. Pero de estos que leímos, hay 5 terremotos que superaron los 8 puntos en la escala de Richter. Más de 8 puntos. Todos estos terremotos fueron terremotos globales. Algunos fueron tan intensos como el de Chile, el de Japón, el de Haití y el de... A ver, déjenmelo ver aquí. Aquí está, el de Chile, el de Japón y el de Haití. Los 3 terremotos lograron mover el eje del planeta Tierra. Es decir, la Tierra fue tan grande el terremoto que se movió el eje y quedó movido para siempre. Así de fuertes estos terremotos. Jesús había dicho, habrá grandes terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Es interesante que él también habló de terror. Y el terrorismo es una de las palabras con las cuales nos hemos acostumbrado. Terrorismo. Estos actos de terrorismo por el mundo entero, no solamente entre los árabes, también en el territorio norteamericano. Personas que atacan sin razón y comienzan a matar a personas en la calle, en los supermercados, en las escuelas, en las iglesias,
cada vez más frecuente. Cuando esto sucedió al principio, la gente quedó horrorizada, pero ahora ya casi ni le prestamos atención de tantos shootouts, o sea, tiroteos. Y se le llama tiroteo en masa cuando muere un mínimo de 5 personas. Un mínimo de 5 personas. A veces son heridos muchísimos más. Todo esto el Señor Jesús lo profetizó. Lo que está pasando ahora en el Medio Oriente y las tensiones entre Estados Unidos y China tienen a los estadistas muy preocupados por lo que pueda venir sobre el mundo. En el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 11, la mensajera del Señor escribió: el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis espectacular. Los científicos están diciendo esto. Sigue diciendo la mensajera del Señor, haciéndose eco de las palabras del Señor Jesús: las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coaligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. El tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las mismas puertas. El tiempo de angustia, como no ha habido desde que hubo nación, es inminente y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está a punto de iniciarse. El mundo está volviendo cada vez más anárquico, cada vez más peligroso. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis más fenomenal de todos los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios, inundaciones, terremotos, guerras, derramamiento de sangre y desastres. Tiempos tormentosos están delante de nosotros. Estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan
tremendas dificultades que ni siquiera sospechamos. Miren lo que dicen los científicos. La primera diapositiva que yo puse es de una científica mexicana. Ella es la doctora Cerezo Mota. Sí, esa misma. Está en inglés la noticia, aunque la científica es mexicana. Y esta es la noticia de hoy. Si ustedes se fijan, no sé si alcanzan a leer, allí arriba dice, hoy a las 2:35 de la madrugada subieron esta noticia. ¿Ok? ...9 de mayo del 2027. Dice la doctora, a veces es casi imposible no sentirse desesperanzado y quebrantado. Dice la científica del clima Ruth Cerezo Mota. Después de todas las inundaciones, estoy traduciendo allí lo que está en pantalla en inglés. Después de todas las inundaciones, los fuegos, las sequías de los últimos 3 años a nivel mundial, todo relacionado con el cambio climático y después de la furia del huracán Otis en México, mi país, realmente pensé que los gobiernos estaban dispuestos a escuchar lo que la ciencia tiene que decir y actuar en el mejor interés de las naciones que gobiernan. Y luego dice en la próxima diapositiva, allí pueden ver la foto de la doctora en la que sigue, el punto que me quebrantó completamente, dice allá arriba, the breaking point for me, fue una reunión en Singapur, dice Cerezo Mota, experto en clima. Allí ella escuchó, ella es de la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México. Dice allí, ella escuchó a otros expertos decir la conexión que existe actualmente en el clima, el subir las temperaturas del mundo, las olas de calor, los fuegos, las tormentas, las inundaciones que están dañando, hiriendo a las personas. No para el final de este siglo, sino hoy. Allí fue, dice ella, cuando se me prendió la lamparita. Esto esperábamos que sucediera más adelante, pero ya está sucediendo. Y es impresionante lo que ella sigue hablando. La próxima diapositiva dice, el clima, dicen los científicos, va a subir en calor, mucho más de lo que se esperaba. Dice, desesperanzados, sin esperanza y quebrantados, estamos los científicos, desesperados de ver lo que está sucediendo. La crisis del clima está afectando el mundo entero. Y luego vienen, no los voy a poner allí porque están en inglés, pero les traduzco algunas de las cosas. Los resultados del calentamiento global se ven en la Antártica, se ven en los polos. Regiones que han estado bajo hielo por milenios se están derritiendo. El nivel del agua de los mares está subiendo.
Esto trae migraciones en masa, muerte de animales descontroladamente, fuegos, inundaciones, tormentas con una intensidad y frecuencia mucho más de lo que habíamos esperado que viniera. Esta es la reunión de todos los científicos. Puedo seguirles leyendo. Aquí, en la próxima diapositiva, donde aparece un hombre viendo el fuego, del calor, se hizo un análisis cómo la gente alrededor del mundo están perdiendo las vidas y su sostenimiento, porque cada vez hay más inundaciones, más tormentas, más fuego, más sequías, y cada vez se está poniendo peor en el mundo. Sigue diciendo, no hay lugar donde encontrar refugio. Inundaciones. Y allí pueden ver algunas de las fotos de los terremotos, de las inundaciones. El número de los muertos sigue sumándose hora tras hora. Estamos llegando al límite de lo que podemos soportar. Todo está destruido. En la próxima pueden ver allí la gente caminando en medio de las calles en las inundaciones. Cosas que están pasando en este mismo momento en Texas. O sea, no estamos hablando de cosas de hace años atrás. Hoy, el día de hoy, está sucediendo. Estas cosas que estamos leyendo son las noticias del día de hoy. Cada vez se está poniendo peor. 100 millones de árboles han muerto en los últimos 5 años en los Estados Unidos solamente. Más de 100 millones de árboles han sido destruidos por los fuegos o simplemente se mueren por la peor sequía en 1000 años, la peor sequía del milenio. California es uno de los lugares afectados. Sigue diciendo aquí, ya hay fotos impresionantes de lo que está pasando a nivel mundial. No hay nada que podemos hacer. Ya no podemos detener ni volver atrás el reloj, dicen los científicos. Es peor de lo que esperábamos y es mucho más rápido de lo que imaginábamos. Esperábamos que esto llegase alrededor del año 2050, pero estamos en el 2024 y ya estamos viendo los efectos. Fíjense, los hombres de ciencia. Luego viene otra foto aquí de cómo se está derritiendo los glaciares. Prácticamente todos los glaciares de las montañas en Estados Unidos están derretidos. Nieves que no se habían derretido en más de 2000 años. Ahora están derretidos. La Antártica ha pasado el punto de cambio irreversible. No hay marcha atrás. Groenlandia nos muestra lo que está sucediendo en el resto del mundo. Y siguen las noticias una tras otra, tras otra. Dice aquí, los glaciares de las montañas, no solamente se ha derretido la capa de hielo en Groenlandia, que corresponde al Polo Norte, pero también el permafrost, rico en carbono, está afectando la atmósfera
Grandes cambios vendrán en los próximos 3 años. Hermanos, si ustedes piensan que esto es grave, lo que está pasando en el mundo ahora, imagínense lo que dicen los científicos. Los próximos 3 años traen lo peor. Ya si no queremos creer las palabras del Señor Jesús, pues por lo menos escuchemos a los científicos lo que están diciendo. Ahora, tú puedes preguntarte, bueno, estas cosas son por el calentamiento global, por la emisión de los gases, por el abuso del planeta del hombre. Aún el Señor previó eso. Nosotros pensamos que si son señales tienen que ser sobrenaturales, pero no necesariamente. Jesús no dijo cómo iba a venir estas cosas, solamente anunció que estas cosas se iban a dar, iban a suceder como señales de su venida, pero no porque Él las iba a mandar, el mismo hombre las podía causar. Y miren qué texto tan significativo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11. Dice en el versículo 18. Se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Si las cosas que están pasando en el mundo hoy en día son el resultado del calentamiento global causado por el mismo hombre, entonces es muy claro lo que dice la palabra de Dios, que llegó el tiempo en que Dios va a juzgar, en que Dios va a actuar, en que la ira de Dios ha llegado para dar el juicio, pero también para dar el galardón a los que temen su nombre y para destruir a los que destruyen la tierra. Eso es exactamente lo que está pasando hoy en día. Nuestro único hogar, el planeta Tierra, porque también el programa espacial está tratando de buscar otros lugares habitables en el universo. Están viendo si se puede habitar en otros lugares, porque la Tierra no puede sostener la vida más. Las cosas que vienen sobre este planeta son tan terribles. Pero resulta que buscando otro lugar habitable en la Tierra, están descubriendo la delicada correspondencia y cómo la vida es tan frágil en este planeta y cómo puede acabarse de un momento para otro si se afecta la atmósfera, si se afecta el clima, cómo esto podría llevar a una extinción de animales masivamente y también de la raza humana. Nosotros sabemos que no va a llegar hasta allí, porque Dios va a intervenir. Jesús dijo que estas cosas eran principio de dolores. Y tú te preguntas, bueno, si estas son las cosas que están pasando y no hemos hablado de lo que es el crimen, de lo que es la inmoralidad, de cómo el mundo está podrido, que ya todo vale, ya no hay normas, ya no hay valores morales. Cuando naciones enteras, así llamadas cristianas, como es la nación de los Estados Unidos, puede aprobar cosas que atentan contra la moral y hacerlo oficialmente como ley. Esto nos muestra hasta dónde ha llegado la inmoralidad.
la violencia, la maldad, la suciedad del ser humano. La Biblia dice que el corazón del hombre es de continuo solamente hacia lo malo. Ya Dios actuó una vez, tuvo que intervenir en los asuntos de esta tierra mandando un diluvio, porque Dios dijo, me arrepiento de haber creado al hombre en la tierra. He decidido poner fin a la vida en esta tierra. Y ahora Jesús nos recuerda en este mismo sermón, Mateo capítulo 24, en el versículo 37, mas como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que claramente se nos dice que se va a repetir la historia de los días de Noé, cuando Dios dijo, voy a poner fin a todo esto. Ya los científicos están gritando a voz en cuello, esto llegó al colmo, estamos quebrantados, ya no sabemos qué hacer, no hay cura, se pasó el punto sin retorno, la vida en esta tierra se va a acabar. Eso dicen los científicos. Todavía antes, cambiando ciertas cosas en el mundo, se podía arreglar la situación, pero ahora ya no tiene cura. Y cuando los hombres de ciencia están diciendo que este mundo y la vida en este mundo está llegando a su fin, quizás entonces la gente quiera entender, porque nunca quisieron creer lo que Dios dice en su palabra, que Dios va a actuar nuevamente. Porque si no el hombre se autodestruiría a sí mismo. Dios no lo va a permitir. Él va a venir a destruir a los que destruyen la tierra. Hoy hemos visto las señales primeras. Vuelvo a Mateo 24, versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Y tú te preguntas, con todo lo que hemos visto hoy, ¿qué más viene? Si esto es el principio de dolores, lo leímos hace un momento. ¿Se acuerdan de lo que la mensajera del Señor dice? Se los vuelvo a recordar. Dice aquí, no tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. El tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las mismas puertas. El tiempo de angustia, como no ha habido desde que hubo nación, es inminente y nos encontramos no preparados. Pronto una angustia sobrecogerá a las naciones. Ya los científicos están angustiados. Ya los científicos dicen, no hay cura, no hay manera. Ya pasamos el punto sin retorno. Pero cuando la angustia llegue y sobrecoja a todas las naciones, una angustia, dice aquí, que no cesará hasta que Jesús venga. Nos hallamos en el umbral mismo de la crisis más fenomenal de todos los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios, inundaciones, terremotos, guerras, derramamiento de sangre, desastres por doquier. Tiempos tormentosos están delante de nosotros. Ahora, ¿qué más viene? Mateo 24, 8, y todo esto será principio de dolores, y entonces, versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El tema de mañana va a ser la gran tribulación, lo que tenemos por delante muy pronto. Todas las señales primeras se están cumpliendo simultáneamente, todas. Lo próximo que viene es el gran tiempo de angustia, cual nunca fue. El profeta Daniel lo describe de esta manera: y será tiempo de angustia, Daniel 12:1, como nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. No solamente viene un terrible tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, pero también viene la liberación del pueblo de Dios. Dios va a actuar como lo hizo con Noé. Salvó a Noé y su familia, los que temían a Jehová. Él también va a salvar a su pueblo. Pero para eso tenemos que estar en correcta comunión con nuestro Padre Celestial. Al ver todo lo que está sucediendo en el mundo, la pregunta es, ¿estamos preparados? Si los científicos, en este panel de científicos en Singapur, se reunieron los principales científicos del mundo, llegaron a la conclusión de que lo que esperaban que viniera para el 2050 ya llegó en el 2024. Se adelantó, va mucho más rápido que lo que ellos imaginaban. Y se ha pasado el punto sin retorno. Ya no hay vuelta atrás. Ya las cosas han ido tan graves en lo que se refiere a este mundo que no hay manera de volver atrás el reloj ecológico. Si los científicos están diciendo esto, ¿estamos dispuestos a creer entonces lo que la palabra del Señor dice? A veces queremos que los digan los científicos, ¿verdad? Porque no creemos las palabras del Señor Jesús. Fíjense lo que Él dijo y con este versículo vamos a terminar en esta noche. Mateo capítulo 24. Dice en el versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjense, la generación que vea todas estas cosas no pasará hasta que todo acontezca. Esa es la generación que estamos viviendo, nuestra generación. Esta generación no va a pasar hasta que todo lo que el Señor predijo suceda. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y es cierto, hoy nosotros podemos decir, es verdad. Todo lo que Jesús habló se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y lo que sigue, el tiempo de angustia, es el tema de mañana. Vamos a ver lo que es angustia cual nunca ha habido. Mi propósito al compartir estos temas no es asustarlos. Ese no es mi propósito.
Mi propósito es que nos preparemos para lo que viene. Para asustarnos, ya tenemos los científicos que nos están diciendo lo que está pasando. Las palabras del Señor Jesús no son para asustarnos. Él dijo, os lo he dicho antes, para que cuando veáis todas estas cosas, os recordéis que yo os lo había dicho y creáis en mí. La pregunta es, ¿crees tú en las palabras del Señor Jesús? ¿Crees que esto está llegando a su fin? Los científicos dicen que esto se está acabando, pero Jesús también nos dijo que Él vendrá en las nubes del cielo a buscar y a salvar a los que le esperan, pero también viene a destruir a los que destruyen la tierra. Que Dios nos ayude a poder entender el tiempo en que estamos viviendo, a no hacer caso omiso a la voz del Señor Jesús. Él nos ha hablado en esta hora. Él nos ha hablado a través de su palabra, a través del sermón que Jesús dio hace casi 2000 años atrás. ¿Saben? En esta década, el tiempo en que estamos viviendo, 2024, falta muy poco tiempo para que se cumplan los 2000 años de que Jesús dijo estas palabras. Para ser exactos, faltan 7 años. Jesús lo dijo en el año 31, una semana antes de su muerte. Y en el año 2031 se cumplen 2000 años de estas predicciones. Sabemos que la generación, porque Él lo dijo, que vea el cumplimiento de estas cosas, dijo, cuando vosotros veáis estas cosas, sabed que está cerca las mismas puertas, no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Estamos viviendo, hermanos, en la generación final. Esto es. No va a llegar la generación de nuestros nietos. Nuestra generación va a ver el fin de todas las cosas. Levanta tus ojos, mira, porque la venida del Señor está a las mismas puertas. Todavía tengo esperanza de ver al Señor Jesús en mis días. Todavía tengo esperanza de estar vivo para dar la bienvenida al Señor Jesús. Sí, los años han pasado y las nieves del tiempo se posaron en mi cabeza. Me acuerdo cuando era joven, o más joven que ahora, ¿verdad? Me acuerdo cuando yo predicaba de Mateo 24 y decía, ya, el fin está cerca, pero no habíamos visto nada de lo que hemos visto ahora. Y yo decía, ¿quién sabe si voy a llegar a ver a mis nietos? ¿Quién sabe si voy a llegar a viejo? Es más, no creo que me voy a jubilar. Y aquí estamos. Pero les puedo decir hoy, como nunca antes, Jesús está a las mismas puertas. Prepárate, porque lo que viene es muy duro, pero después del túnel negro que tenemos delante, al otro lado está la luz de un nuevo amanecer, que es Cristo Jesús, que vendrá a librar a su pueblo. ¿Cuántos están agradecidos al Señor por lo que Él nos ha hablado a través de su palabra? Palabras que Jesús habló y que fueron registradas para nosotros en estos días. ¿Cuántos están agradecidos por lo que Jesús nos ha amonestado? Amén. Gloria a Dios por eso. Vamos a pedirle al Señor que Él grabe en nuestros corazones estas cosas, que traiga un convencimiento como nunca antes que la venida del Señor Jesús está a las mismas puertas, que ya no andemos perdiendo nuestro tiempo en cosas que no tienen valor. Yo a veces me desespero
con las minucias que la gente se preocupa por esto y por qué este dijo esto y por qué este otro dijo lo otro, mientras eventos grandiosos están presagiando lo que tenemos por delante. Concentrémonos en lo que realmente vale la pena. Concentrémonos en Jesús, porque Él tiene palabras de vida y Él tiene la solución para esta crisis que se avecina. Tú y yo podemos estar entre los escogidos para salvación. Te invito a que nos postremos de rodillas para pedirle al Señor que confirme este mensaje en nuestros corazones. Amante Padre Celestial, al ver las noticias y ver cómo las cosas que están sucediendo en este mismo momento en el mundo están gritando a voz en cuello que el fin de todas las cosas está a las mismas puertas. Queremos darte gracias porque nosotros entendemos lo que está pasando. No son caprichos de la naturaleza, son señales que tú dejaste escrita para nuestros días. Gracias por habernos amonestado. Queremos estar preparados. Tenemos seres queridos que están fuera de tu redil. Nosotros mismos sabemos que no estamos listos para verte venir en gloria. No estamos listos para la crisis que se avecina cuando una angustia como jamás se ha visto se va a apoderar de los corazones de las personas. Queremos estar refugiados y amparados, protegidos por la roca que es Cristo Jesús. Señor, confirma este mensaje en nuestros corazones. Danos la fe para creer que Cristo muy pronto vendrá a buscar a su pueblo, a sacarnos de este caos en el cual los mismos hombres de ciencia están diciendo que ya no hay cura para este planeta. Gracias porque sabemos que tú nos vas a sacar de aquí antes que todo esto sea quemado por las llamas. Y sabemos que hemos de estar contigo por toda la eternidad. Ayúdanos a prepararnos y a preparar a nuestras familias. Si hay algún corazón incrédulo, que tenga una raíz de incredulidad en su corazón, arranca, Señor, esa espina de incredulidad para que pueda salir de aquí diciendo: estoy convencido de que las palabras del Señor Jesús son ciertas y verdaderas y quiero prepararme y ayudar a preparar a mi familia para estar listos para la crisis que se avecina y para la venida del Señor Jesús. Despídenos con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Amén. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.